piensas, espera un segundo, ¿cómo es que esta gente sabían esto? Este es un símbolo antiguo que fue encontrado en un pilar de granito en Abidos, Egipto, en un templo llamado el Templo de Osiris. ¿Cómo es que este objeto, este dibujo, que está en un pilar rosa de 100 toneladas, en el medio de ese templo, no está en ningún libro de fotografías o libro de historia, en ninguna parte, o un libro de arqueología, en ninguna parte? Necesité 10 años de investigación para examinar todos los libros escritos sobre el templo de Osiris. Desde los primeros artículos que fueron publicados por los arqueólogos que descubrieron el templo, hasta el final, todos los artículos y libros que se escribieron, ninguno de ellos tenía esta imagen. Esta fotografía la conseguí porque un amigo mío fue allí y la hizo. ¿De acuerdo? ¿Por qué esta imagen no está ahí en los libros? Os diré por qué. Porque este gráfico no está grabado en la roca. No es un ribete en la roca. Este gráfico, en realidad, está quemado con láser en la estructura atómica de ese pilar. Ahora bien, cuando piensas en civilizaciones antiguas, 5.000 años atrás, no esperas que hagan quemaduras con láser sobre superficies duras, con altos niveles de exactitud. ¿De acuerdo? Los arqueólogos las pasan negras explicando estas cosas. Cuando no pueden explicar algo, en general la tendencia es no popularizarlo. Así que lo omiten. Algunos de estos símbolos que hay en el templo de Osiris, no hay escritura en todo ese templo, ni una sola escritura. Todo lo que hay es estas cosas. Hay algunas de ellas, algunas están desconchadas. Bueno, la quemadura con láser es a través de la roca, de modo que, aunque la desconches, aún aparece en la roca. No disponemos de una tecnología actual para reproducir esto. Por eso no encuentras esto en los libros de historia. Otro detalle es que el templo de Osiris está a 15 metros por debajo de todos los otros templos en Abidos. Los arqueólogos intentaron decir, oh, los egipcios cavaron 15 metros y luego empezaron a construir. Bueno, los egipcios no hicieron eso a ningún otro edificio. Y de hecho, cuando los geólogos fueron allí y dijeron, no, ese no es el caso. El edificio estaba allí y los sedimentos se amontonaron a su lado. Bueno, cuando calcularon cuánto se tardaría en obtener 15 metros de sedimentos, este templo ya no tiene 4.000 o 5.000 años de antigüedad. El templo tiene entre 9 y 12.000 años de antigüedad. Quizás 10.000 años de antigüedad. Es por esto que los arqueólogos realmente detestan este templo. De hecho, raramente hablan de él. Bueno, resulta que si coges ese símbolo y conviertes cada círculo en una esfera, entonces tienes exactamente la empaquetadura adecuada de esferas para generar una red de 64 tetraedros. Hola, mamá. Así que aquí está. Vuelve a aparecer.
Curiosamente, ese templo, dijeron los egipcios, fue el templo fundacional de su sistema de creencias, donde Isis resucitó a Osiris. ¿Sabéis? El mito que empezó toda la momificación egipcia fue el de Isis y Osiris. El hermano de Osiris estaba celoso y lo mató y lo cortó en trozos. E Isis encontró estos trozos, los llevó al templo de Osiris y volvió a unir los trozos con una venda, creando la primera momia. Y luego, el libro de los muertos egipcio dice que ella, con su magia, volvió a dar vida al cuerpo de Osiris. Bueno, si ella fue capaz de hacer eso, con toda probabilidad, lo hizo con la información que había en estas paredes. La información que hay en estas paredes podría ser una alusión a cómo ella fue capaz de hacer eso. Y me pareció evidente que debe tener algo que ver con su conocimiento de los fundamentos de la geometría del espacio. Así que lo estaba examinando con cuidado, porque ya sabéis que tuve esta especie de iluminación en el templo, en México. Bueno, cuando empiezas a examinar otros templos en todo el mundo, te das cuenta de que estos otros templos tienen mucho en común. Es decir, todos ellos son muy difíciles de explicar mediante lianas, herramientas de cobre, sin polea, etc. Un egiptólogo, el director de la meseta de Giza, dijo: no hay un solo grano de evidencia de que una civilización avanzada haya estado nunca en Egipto antes de los egipcios. Y yo pensé que era una de las afirmaciones más acertadas que jamás había oído de un arqueólogo. Porque si estás buscando granos de evidencia de arena, lo pasarás por alto. Si tienes tu cabeza en la arena, lo pasarás por alto. Pero si miras arriba, desde la arena, y empiezas a buscar pruebas, verás millones de toneladas de roca delante de tus ojos, proporcionándote pruebas condenadamente grandes. ¿De acuerdo? La Gran Pirámide de Giza está formada por 2,3 millones de piedras. 2,3 millones de piedras. Su altura es de 146,6 metros. Su base mide 13 acres, 52.611 metros cuadrados o 5,26 hectáreas. 13 acres. Esto es extremadamente grande. Cuando haces una fotografía de medición por satélite del ápice de la Gran Pirámide de Giza, este está a 1/4 de pulgada, 6,3 milímetros, del centro de la base, que mide 13 acres. Una superficie cuadrada de 13 acres a 6,3 milímetros del centro. Eso después de colocar 2,3 millones de piedras que has cortado con herramientas de cobre. Sí, necesitas un licor bastante bueno para hacer eso. Pero garantizo
que eso es extremadamente difícil de reproducir. De hecho, de ninguna manera las compañías de ingeniería de este planeta podrían reproducir eso. Jamás. Incluso con toda nuestra tecnología moderna. Si les diéramos miles y miles de millones de dólares, no podrían proponer nada parecido. Porque si divides un error de 1/4 de pulgada entre 2,3 millones de piedras, la precisión con la cual estás colocando estas piedras es extraordinaria. Y nosotros no podemos hacer nada parecido. Nuestras construcciones más precisas, como los telescopios, no son tan precisas. Ni siquiera se acercan a ese tipo de precisión. Adelante. Así que podemos decir que apenas acabamos de salir de la Edad Oscura. En esencia, o entramos en la Edad Oscura, porque parece que había gente que lo hacían condenadamente mejor que nosotros. Esto no sucede así. Si vosotros... ¿Cómo es que pensamos? ¿Sabéis que esto se les enseña como hechos a los niños en las escuelas cada día? ¿Que las pirámides fueron construidas por personas tirando de lianas? ¿Y sabéis por qué? Porque en el siglo XIX un puñado de arqueólogos ingleses se presentaron en Egipto y eso es lo único que se les ocurrió. Y puesto que tenían doctorados y eran arqueólogos muy respetados desde entonces, todo el mundo está repitiendo lo mismo. Y de algún modo, una teoría que está totalmente por demostrar se convirtió en un hecho. De hecho, no conseguiréis un doctorado en arqueología si decís cualquier otra cosa sobre las pirámides. Os lo garantizo. No podéis conseguir un doctorado en arqueología diciendo que las pirámides fueron construidas por hombrecillos verdes. Este es uno de los problemas de la educación. Un puñado de personas repitiendo lo que les han enseñado a todos no hace avanzar al campo muy rápidamente, puesto que todo el mundo está repitiendo la misma cosa. No llegas a ninguna parte. Así que... Pero estos arqueólogos, en realidad, nunca... Bueno, sé que no son matemáticos, pero estos son matemáticas simples, ¿de acuerdo? Coges el número de piedras. Te dicen que las pirámides tuvieron que ser construidas en 20 años. ¿De acuerdo? De modo que las dinastías egipcias encajaran. Y luego calculas la velocidad a la cual tenían que colocar las piedras. 7 días a la semana, 10 horas al día, 365 días al año, durante 20 años. Tenían que colocar una piedra cada 2 minutos para terminar la pirámide a tiempo. Con ese nivel de precisión, además. Pero luego los arqueólogos dicen, no, eran agricultores, solo podían construir las pirámides durante la época de la crecida del Nilo, cuando no podían trabajar en el campo, 3 meses al año. Cuando tenían esos 3 meses de vacaciones, vayamos todos a construir una enorme pirámide. Así que fueron allí y construyeron pirámides 3 meses al año. Vuelves a hacer los cálculos. Ahora tenían que colocar una roca cada 2 segundos para hacerla en 20 años. Así que eso realmente no funciona. Pero no es que puedas coger estas enormes piedras de 2 toneladas y media, algunas de ellas de hasta 40 toneladas, como en la Cámara del Rey, hacían losas de granito rosa de 40 toneladas, ¿vale?